del 11 al 26 y te voy a invitar a que estemos atentos. ¿Cómo vamos a estar? Atentos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue mostrándonos, revelándonos en estos días cómo Él sigue actuando, trabajando poderosamente. Y es bien interesante leer en estos versículos que ustedes dieron lectura y que también nosotros dimos lectura, cómo, de qué manera se da la curación de un hombre cojo de nacimiento que tenía aproximadamente 40 años. Y una vez que pasó este milagro, porque esto fue un milagro, algo sobrenatural que solamente Dios lo puede hacer, y teniendo asidos Pedro y Juan, ese hombre cojo no los soltaba, no los dejaba. Y cuando la multitud se empezó a acercar, estaban asombrados porque lo conocían, sabían que era el hombre que todos los días lo ponían en la puerta de la Hermosa a pedir limosna, sabían que era una persona que desde que había nacido había estado ahí pidiendo o a expensas de los demás para recibir algo. Pero ese día fue trascendental e importante en la vida de este hombre. Entonces dice que el cojo, este hombre que había sido ya sanado, ya no quería apartarse de Pedro y de Juan. ¿Qué sucedió? Hay algo bien importante. Pedro, lleno del Espíritu Santo, toma esta oportunidad cuando ve que una multitud, que mucha gente se empieza a acercar y a rodearlos, a Juan y al hombre que había sido sanado. Y Pedro ve una oportunidad para empezar a hablarle a todas esas personas que estaban ahí reunidas. Posiblemente estaban de curiosos algunos, otros tal vez estaban sí asombrados y querían saber de cómo ese hombre había sido sanado. Otros más tal vez nada más iban pasando, pero Pedro no perdió la oportunidad para hablarles del Evangelio, hablarles de Jesucristo. Y en esta tarde, yo quiero decirte que nosotros debemos aprovechar las oportunidades que tenemos todos los días para hablarle a muchas personas acerca de Jesús, acerca de las buenas noticias de salvación. Debemos aprovechar toda oportunidad. Y nada más por mencionarte en esta tarde, estamos viviendo ahorita tiempos en los que hay muchas oportunidades para compartir de Jesús. Tú que eres un adolescente, tienes la oportunidad todos los días de enviar un WhatsApp, de enviar una palabra, de enviar algún correo, de enviar alguna carita ahí feliz, de enviar alguna porción de la Biblia a muchas personas. Y mira, encontramos de que Pedro encuentra esta oportunidad y les empieza a decir: varones israelitas. Se dirige a los varones, pero también había mujeres, había niños, adolescentes, jóvenes, de todo tipo de audiencia tenía Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Algo bien interesante. Pedro primero les hace una pregunta y les dice: ¿por qué os maravilláis? Estaban maravillados por ese milagro que ellos vieron. También Pedro les dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? En ese momento Pedro les dice y les muestra a esta audiencia, a estas personas, en esta oportunidad que tuvo, les dice: no fuimos nosotros, sino el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha honrado, ha glorificado a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Y mira, acuérdate que estamos subrayando palabras claves. Cada vez que encontremos los nombres de los apóstoles,
vamos a subrayarlos de color naranja. En este pasaje se habla de Pedro y de Juan. Vamos a subrayarlos color naranja. Se habla también del Dios de Abraham, del Dios de nuestros padres, y vamos a subrayarlo con color morado. Pero también se habla acerca del Hijo, que es Jesús. Y Pedro les dice: ustedes, varones israelitas, entregasteis, negasteis delante de Pilato. Cuando Pilato había resuelto ponerlo en libertad, ustedes negaron al santo. Y también se le da un nombre a Jesús. Pedro lo exalta y lo reconoce como el santo. Al justo también le da otro nombre. El justo muere por los injustos para llevarnos a nosotros a Dios. Y Pedro les dice: ustedes pidieron que se soltara un homicida y mataron al autor de la vida. ¿Se acuerdan que cuando Pilato les dice: bueno, a ver, ¿a quién quieren que os suelten este día? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos empezaron a gritar: a Barrabás, a Barrabás. Y Pilato les dice: ¿qué quieren que haga con este Jesús? Y les dice: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pedro en ese momento les hace saber a estos varones que ellos mataron al autor de la vida. Pero también Pedro les habla y les dice: Dios lo ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Testigos oculares fueron Pedro, Juan, los 11 discípulos, las mujeres, María Magdalena, fueron testigos oculares de que Jesús no se quedó ahí en la tumba, sino que resucitó. Y hay algo importante, otra palabra, la segunda palabra de esta tarde: y por la fe. La fe, dice Pedro, la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y una cosa importante, adolescente renuevo, en esta tarde, y tú que nos escuchas, debemos tener fe en Jesús, creer, confiar en él, en su nombre, en su poder, porque a causa de que este hombre cojo creyó en Jesús, que él podía sanarle, salvarle, ese milagro se dio. ¿Te acuerdas que Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda? Es la fe en Jesucristo la que mueve lo imposible y hace todo posible. Es la fe que tú y yo tenemos en Jesús la que abre las puertas, la que abre las ventanas de los cielos y se derrama la gracia, la salvación que viene de Dios. Entonces, Pedro les dice a estos hombres: ustedes deben de tener fe en Jesús, en este que está vivo, en este que está resucitado, en este que está en los cielos sentado a la diestra del trono de Dios. Mas ahora sigue hablándoles Pedro: hermanos, sé que por ignorancia ustedes mataron a Jesús, hicieron todo eso, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y desde los profetas, desde Moisés, bueno, hablando desde Abraham y todos los demás profetas, a ellos les fue revelado por el Espíritu Santo que tenía que padecer Cristo. Padecer y sufrir y pagar por nuestros pecados, morir en nuestro lugar. Y hay algo interesante. Pedro los lleva a un punto en que ellos tenían que ser totalmente confrontados con una verdad. Y les dice así en el versículo 19, que es el versículo que memorizamos hoy. Pedro les dice: así que arrepentíos
es nuestra tercer palabra. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y aquí hay algo bien importante. Mira, Él les dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Ellos tenían un pensamiento acerca de Jesús, que Jesús murió por ser un malhechor. Y Pedro les dice, arrepiéntanse de esto, cambien su manera de pensar y convertíos. Y les dice, también cambien su manera de vivir. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento y con la conversión. Arrepentimiento no es remordimiento de conciencia, no es decir, ay, pues hice algo malo y me remuerde la conciencia. No, es cambiar de rumbo, cambiar, ¿sí? Y esto solamente se da cuando un corazón, cuando una vida ha tenido un encuentro con Jesús. Y esta obra de arrepentimiento solamente la da en nosotros y la produce el Espíritu Santo. Qué maravilloso que en este día, escúchalo, hay algo bien importante. Pedro les dice, para que sean borrados vuestros pecados. La única forma por la cual nuestros pecados tienen que ser borrados es el arrepentimiento y la fe en Jesús, creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hay algo aquí, en ese tiempo utilizaban mucho los papiros, que los cultivaban o los llevaban del río Nilo, y sobre esos papiros escribían en ese tiempo. La iglesia primitiva estaba muy familiarizada con esos escritos, pero había algo interesante. Por eso aquí les menciona Pedro que para que sean borrados vuestros pecados. Los papiros los reutilizaban. ¿Qué hacían con ellos? Los lavaban, los pasaban por un proceso de lavado y secado, y una vez que ya estaban secos los volvían a reutilizar, otra vez a escribir sobre ellos. Esta es la idea que Pedro les da a los varones israelitas. Les dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes se acercan a Dios, se convierten a Él, van a ser borrados todos sus actos, todas sus maldades, todos sus malos pensamientos, sus malas actitudes, su mala conducta, y Dios va a empezar a escribir algo nuevo. Esa es la idea de borrar, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y por qué tienen que ser borrados nuestros pecados? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra versión dice, para que vengan de parte de Dios tiempos de descanso. Cuando tú y yo estamos a cuentas con Dios, ¿sabes qué? Dormimos tranquilos, tenemos paz, tenemos descanso, hay una seguridad en la cual tú dices, ¿verdad? Estoy seguro que si hoy me llama Dios a su presencia, me iré con Él. ¿Por qué? Porque estás reconciliado con Dios, vives en paz con Dios. Y hay algo más, adolescentes. Versículo 20 de Hechos 3 dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hay algo importante. Jesucristo ascendió a los cielos, pero Jesucristo también vendrá por segunda vez. Y cuando Jesucristo regrese, escúchalo, Él vendrá con poder y con gran gloria y con majestad, y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero en estos tiempos
antes que Él venga, porque nadie sabe la hora ni el día, estamos en tiempos de gracia, en tiempos en los cuales su salvación se está dando a toda criatura. Está llegando este mensaje de Pedro que ese día él compartió, está llegando a todas las naciones de la tierra. Porque estamos en un tiempo de gracia, en el cual si tú hoy decides recibir y reconocer que Jesús es tu Señor y Salvador, serán borrados todos tus pecados. Y hoy estarás tú reconciliado con Dios. Necesitamos hoy, adolescentes y adultos y niños que estamos escuchando esto, volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos si Él nos mande a llamar o no sabemos si Él venga. Nadie sabe el día ni la hora. Y para casi terminar en esta tarde dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por la palabra sabemos de que Jesús primero vino a los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él nos da la potestad de ser hechos sus hijos. Y qué interesante ver cómo Dios extiende su gracia hacia todas las naciones de la tierra. No es nada más exclusivo para los judíos, sino para todos los que creen, para todos aquellos que le dicen a Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que te necesito y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y en esto consiste el Evangelio, las buenas noticias. Dios levantó a su Hijo Jesús de entre los muertos. Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y lo envió Dios a Jesucristo para que nos bendijese. Jesucristo es bendición para todo aquel que cree, a fin de que cada uno de nosotros, dice, se convierta de su maldad. Arrepentimiento y conversión son dos palabras de las que nos habla este pasaje. Y tú dirás, adolescente, en esta tarde, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Pues fíjate que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos separados de Dios. Pero la buena noticia es de que hubo un justo, uno que pagó el precio de nuestras maldades. Y por la fe en Él, en Jesucristo, arrepentido de mis pecados, dispuesto a cambiar mi manera de vivir y de pensar, ahora, por esa fe en Jesús, yo soy un hijo o una hija de Dios. Y yo te invito en esta tarde, adolescente. Hemos aprendido, Dios nos da oportunidades todos los días, oportunidades para compartir el mensaje de Jesús. Yo encontraba, hay oportunidades para ir con un enfermo y compartirle que antes de ser sano, él necesita conocer a Jesús. Y de ahí viene también la sanidad, porque Dios es bueno. Necesitamos aprovechar esos tiempos con nuestros amigos. Tal vez no estamos de manera presencial con ellos,
pero sí estamos en una manera en línea o virtual y podemos estarles hablando. Hay ocasiones que nuestras amistades están en una depresión, están pasando por tristeza, están pasando tal vez por problemas económicos, y es ahí la oportunidad que tú y yo tenemos para hablarles de Jesús. ¿Qué otra oportunidad en estos tiempos? A veces necesitamos ir a hacer algunas filas en estos tiempos que están los de las vacunas. Ahí es una oportunidad que Dios te lleva y te da para que tú puedas compartir de Jesucristo. En un funeral, también Dios nos da la oportunidad de llevar una palabra a las familias, tal vez que se han separado de un ser querido. Y podemos ir buscando oportunidades todos los días, que tú no las vas a buscar, Dios te va a poner ahí. Y es el momento en que estemos en acción. Es el momento en que tú como adolescente no digas, ¿verdad? Soy un adolescente, ¿y qué le voy a decir? Dios, el Espíritu Santo, te pondrá su palabra en tu boca. Solamente tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar listos para la oportunidad que Él nos esté dando. Es momento, renuevos, que sigamos escribiendo el capítulo 29 del libro de Hechos. El Espíritu Santo se está derramando. Se está derramando en niños, se está derramando en adolescentes, se está derramando sobre toda carne, porque son tiempos de gracia. Son tiempos en que el Señor Jesús, Él está preparando su venida y quiere encontrarnos a una iglesia, adolescentes, a todos nos quiere encontrar haciendo su voluntad en esta tierra. Escuchábamos el canto de la banda de renuevos, sea la luz. Y sabes, Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es el que resplandece en un mundo de tristeza, en un mundo de problemas, en un mundo caótico. Están pasando muchas cosas inexplicables. Todos sabemos lo que pasó en la Ciudad de México. Algo inesperado, inexplicable. Sabemos que están pasando otras naciones de la tierra. Migraciones masivas. Levantamientos en otras naciones de la tierra. Rumores de guerras. Hambres. Terremotos. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de que nosotros también seamos la luz. Escuchábamos, sea la luz, sea la luz. Jesús es la luz y nosotros somos luminares en medio de esta generación maligna y perversa, pero alumbremos con la luz de Cristo. Yo te animo en esta tarde que tú ahí donde estás, hoy le digas, Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu presencia, lléname de ese poder, lléname de tu amor, lléname de tus palabras, para que así sea reflejada esa luz de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es maravilloso, y así como llenó a Pedro, así como llenó a Juan, así como llenó a toda esa iglesia de esos primeros siglos, así nos está llenando ahora también. Adolescente, no te desconectes de Dios. No dejes de buscarle, no dejes de estar en su presencia, porque Él está derramando. Él está derramando y tú eres un vaso donde Él quiere derramar más de su gloria para que se siga extendiendo el reino de Dios en toda esta tierra. Así es que yo te animo a que sigas escribiendo. Hechos capítulo 4 va a ser la tarea para el siguiente sábado. Anímate, porque cada vez que tú escribes estas porciones de la Biblia, tú te estás llenando de su presencia. Y a medida que tú te llenas, Él también empieza a fluir en ti.
Así es que bendiciones en esta tarde.